Capítulo 14. En 1972, en Reykjavik, Fischer y Spassky jugaban por el título mundial. La séptima partida había quedado aplazada y Bobby cenó con mi papá. El americano estaba seguro de su victoria. Cuando volvió a la habitación, el viejo siguió estudiando la suspendida y se le ocurrió la jugada 41.H4 para las blancas. No encontraba la forma en que las negras ganaran, pero había tomado vino en la cena y no confiaba en sus análisis, así que se acostó. Se despertó a medianoche y otra vez se sentó a analizar. Siguió sin ver el camino de la victoria y decidió despertar a Lombardi, analista y consejero de Fischer. Lombardi se quedó paralizado, porque ellos no habían visto esa jugada, y se fue corriendo a despertar a Fischer. El viejo ya había enviado su crónica a Buenos Aires diciendo que Fischer debía ganar, y aún tuvo tiempo de enviar otra en la que decía que Fischer ganaría, excepto si Spassky jugaba 41.H4. De los 13 campeones mundiales que hubo en la historia del ajedrez, a mi padre le faltó jugar solamente con dos de ellos: William Steins, a quien no conoció porque no había nacido, y Lasker, a quien vio una vez pero con el que nunca se enfrentó. A lo largo de su carrera compitió con los más destacados jugadores. Entre sus vencidos se encuentran Larsen, Keres, Portich y Tiemann, entre otros. Me siento más cómodo entre los jugadores de iniciativa que frente a los ajedrecistas de posición, como Petrosian, Polugaevsky o Korchnoi, con quienes cuando sacrifican una pieza hay que levantarse y abandonar. Cuando le preguntaban cómo afectaba su juego el hecho de tener casi 80, decía: la principal desventaja reside en las dificultades de la sexta hora, y justamente es entonces cuando se definen las partidas. En un torneo cada uno dispone de 3 horas para un determinado número de movidas, las últimas de las cuales suelen hacerse cuando ya han transcurrido 5 horas de juego con la consiguiente fatiga. Esta inquietud me tiene en jaque perpetuo. Tampoco puedo disputar simultáneas de 20 partidas a ciegas, tal vez sí de 2 o 3. No puedo, como antes, repetir de memoria 100 números de 2 cifras de adelante hacia atrás. Compito en condiciones inferiores respecto de los demás. Piense que estoy jugando con ajedrecistas que aún no habían nacido cuando yo ya era gran maestro. La edad me vuelve más sabio, pero a la vez me quita el poder de concentración para aprovechar esta sabiduría. ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo? La satisfacción de seguir jugando, vanidad. Mi familia y mis amigos están en contra, pero ningún deportista ha logrado algo semejante. Soy un revolucionario. Estaba absolutamente al tanto de todos los récords mundiales y lo enorgullecía muchísimo establecer nuevas marcas. Con mis 83 años, ¿cómo cree usted que saldré?, preguntaba antes de un torneo. No me importa el resultado. Quiero hacer buen ajedrez. Probablemente sea la primera vez que una persona de mis años participa en un torneo de esta magnitud. Quiero demostrar que el deporte también es para la tercera edad. Sin embargo, no era absolutamente cierto que no le importara el resultado. Cuando perdía se ponía mal, irritable, de pésimo humor. Ese era el motivo por el que nosotras no queríamos que siguiera jugando. Había encontrado una manera de sacar ventajas de sus años, y lo que no conseguía a través de su voluntad, lo lograba generando preocupación en los demás por verlo viejo y enfermo. Así actuaba a veces cuando se veía perdido frente al tablero, y cuando el otro no se apiadaba de sus quejas, no dudaba en enfurecerse y acusarlo de estar aprovechándose de un anciano. Eso pasó con Jorge Smetan en uno de los torneos de Konex, cuando le ofreció tablas en una partida que perdía, y Jorge no aceptó. Dejó de hablarle durante un tiempo, absolutamente ofendido porque su amigo había elegido ganarle. En los últimos años nos reuníamos para almorzar todos los viernes, Mirta, él y yo, siempre en el mismo Múnich de la Recoleta. Cada encuentro consistía en un interrogatorio exhaustivo acerca de nuestras vidas, averiguaciones, consejos y opiniones sobre cada nieto, un recuerdo de las nuevas y viejas dolencias que lo aquejaban y alguna reflexión, en general sabia y profunda, dicha en torno de sermón. Estaba próximo a cumplir 80 años y nos encontramos un viernes como siempre. Ese día llegó antes que nosotras, y apenas nos sentamos empezó a hablar en un tono animado. Estuve pensando, ¿para qué voy a hacer una fiesta igual a la de todos los años?
Se refería a su festejo de cumpleaños, del que habíamos estado hablando días atrás, y al que imaginamos más importante que los habituales, ya que empezaba otra década. Mejor armo un torneo, que es algo que me gusta. Le hago un favor al ajedrez argentino, consigo que se hable de mí, que me aplaudan, y encima me voy a sentir más rejuvenecido. Se va a llamar Magistral Miguel Najdorf. Pero un evento así no es algo que se realiza en memoria de, pregunté avergonzada por su falta de modestia. Los gustos hay que dárselos con la sangre caliente, querida. ¿De qué me sirven los homenajes cuando ya no esté para disfrutarlos? Cuando el siguiente 15 de abril, el día de su cumpleaños, lo vi bajar las escaleras entrando en la sala casacuberto del Teatro San Martín, precedido por el aplauso de la gente y las autoridades nacionales y enceguecido por los flashes de los fotógrafos, pensé que estaba asistiendo a una lección de confianza en sí mismo, a un ejemplo de lo que se puede lograr cuando no nos frena la vergüenza o el miedo a mostrarnos. Una vez más había conseguido lo que quería. Desde 1990 en adelante, el magistral Miguel Najdorf se ha convertido en el torneo más importante del ajedrez latinoamericano. Permitió a los jóvenes ajedrecistas argentinos lograr el puntaje para obtener el elo necesario y alcanzar el título de gran maestro y maestro internacional. Esto es posible gracias a que el certamen cuenta en sus ediciones con importantes jugadores de todas partes del mundo. Un viejo sueño suyo estaba cumplido, que nuestros jóvenes pudieran enfrentarse con adversarios de nivel internacional sin necesidad de salir del país. Sin embargo, yo sentía que su sabiduría no le alcanzaba para envejecer. Pensé de él que era un hombre con una apuesta fuerte al hacer, la juventud, la actividad. La vejez lo obligaba a tiempos más lentos, espacios despojados de gente, momentos a solas que lo angustiaban, en parte porque su memoria se habitaba con recuerdos que lo entristecían, también porque le robaba el argumento de para qué vivir si ya no tenía más dinero que ganar ni otro torneo en el cual participar. Lo mejor de ser viejo, decía muchas veces, es ver todos los homenajes que me hacen. Hacía referencia a las innumerables demostraciones de reconocimiento que le fueron brindados. Sería imposible enumerarlas todas. Algunas de ellas fueron los premios Konex 1980 y 1990, el nombramiento de asesor de deportes del Senado de la Nación a partir de 1988, el premio Manzana de las Luces otorgado por la Cámara Argentina de Anunciantes en 1989, ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 1990 y en 1996, premio Lobo de Mar a la Cultura y el Deporte en 1991, huésped ilustre de la ciudad de Salta en 1995, premio Clarín 1995 a la trayectoria deportiva y tantos otros. También lo enorgullecían las distinciones internacionales, como el Campeonato Iberoamericano Miguel Najdorf, realizado en su homenaje en Expo Sevilla 92, que contó con la participación de los mejores jugadores y la insignia de oro que le otorgó la Universidad de Oviedo en 1993. Un viejo que se aburre se muere física y moralmente, decía. Hay gente que no sabe envejecer. Es como una enfermedad. No resisten a la vejez y se suicidan, como Hemingway. Era un jugador al que le gustaba la emoción. Iba a Madrid a ver las matanzas de toro. ¿Por qué se suicidó? Porque no aprendió a ser viejo. Porque todo lo que podía ver ya lo había visto antes y tenía que repetirlo. Entonces dijo, la vida ya no puede darme más. Para no aburrirme, para no morirme, tengo que hacer alguna cosa que me guste. Comer demasiado no puedo, salir con chicas tampoco, no porque no quiera, sino porque solo puedo hacerlo con la condición de que me digan que no. Tengo 87 años y si me dicen que sí, hago un papelón. Entonces, ¿qué hago? Juego y me divierto. Ya no hasta las 4 de la mañana, pero voy al club hasta las 9 y por regla general sigo ganando. A lo largo de su vida había tenido objetivos claros por los cuales luchar. 3 veces fui director del torneo de Buhocño, ex Yugoslavia. Cuando por tercera vez me nombraron director en 1984, la nómina de jugadores era fortísima. Como de costumbres, en víspera de la primera ronda se hizo el sorteo y se le dio el número 14 a Mijail Tal, que aún no había llegado. Nos fuimos a dormir y a las 3 de la madrugada me despertaron golpeando la puerta. Era el alcalde de la ciudad y otro señor. Me dijeron que habían recibido un telegrama comunicando que Tal estaba enfermo,
por lo que solamente quedaban 13 jugadores. Bueno, jugamos con 13, les dije. No, no se puede. Dieron excusas, que esto y que lo otro, sin aclarar lo que yo sabía. El 13 es número de mala suerte y dejaba uno libre. Sugerí que llamen a otro yugoslavo. No, porque nadie tiene un elo tan alto como el resto de los participantes. La única solución es que juegue usted, aclararon finalmente. En vez de ser director, va a tener que participar. ¿Cómo voy a jugar?, les dije. No me preparé, no traje ni un libro y además ya soy un viejo. Pero no aceptaron razones. Siguieron insistiendo y me ofrecieron pagarme honorarios extra. Les dije que no era una cuestión económica y les pedí que por favor me permitieran dormir un poco más con la promesa de que lo pensaría y al otro día hablaríamos. Acepté. Me cuesta decir que no. Si fuera una mujer sería una puta. Fue mi último gran torneo. Sin embargo, y a pesar de los años, mantenía su rutina de juego. No existía un día en el que, por cualquier problema que tuviera, dejara de jugar sus 5, 10 o 20 ping-pones. Rita se enoja, nos contaba. Me levanto a las 6 de la mañana y en paños menores lo primero que hago es agarrar el diario y reproduzco la partida del día. Recién después entro al baño a lavarme. Ella protesta, ponete pijamas. Yo le digo que vivimos los dos solos, nadie me ve desnudo. ¿Para qué voy a perder tiempo en vestirme? A veces hablar sobre sus cosas lo animaba, otras lo ponía melancólico. Si viviera otra vez, haría la misma vida, decía. La ignorancia hace vivir. Si vos supieras qué va a suceder mañana o el día que vas a morir, la existencia no sería interesante. Solo querría haber nacido 30 años más tarde. Primero, porque cuando yo nací las mujeres no usaban minifalda. Y después, porque antes el ajedrez no era un deporte tan popular y se ganaba poco dinero. En cambio, hoy un Kasparov o un Fischer son multimillonarios. Karpov pide 3,5 millones de dólares por jugar un match, aunque lo pierda. Tiene un álbum de estampillas que vale 4 millones. Fischer le cobró al New York Times 50.000 dólares por una nota. Eso en mis tiempos no pasaba. También porque me gusta esta nueva manera que se juega ahora de campeonatos de ping-pong. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el ritmo de juego era lento, 2 horas y media para 32 jugadas. Ahora, en cambio, los organizadores y los sponsors saben que el tiempo cada vez vale más. Existen grandes empresas que auspician competencias de ajedrez, pero a la vez quieren ver espectáculos y entonces optan por los certámenes rápidos o blitz, que consisten en partidas de 5, 10 o 20 minutos. Así Kasparov consiguió 8 millones de dólares de la firma Intel, que ya organizó competencias en Moscú, Múnich y Nueva York. El ajedrez rápido está consiguiendo más dinero que el común. El mejor en blitz para mí es Bobby Fischer, lo sé muy bien. Jugué con todos los mejores pingponeros, Tal, Petrosian, etc. Ninguno me dio la paliza que me dio Bobby. Sin embargo, hay otros que no son tan buenos, como Spassky, Keres y Larsen, porque no es su especialidad. Es como tocar música clásica o rock. Hace unos años mi mayor ambición era ser campeón mundial a ciegas. Después que me invitaran al próximo torneo, mejorar el score. Ahora lo que más me interesa es el bienestar de mi familia, ver a mis nietos y también jugar al ajedrez, pero en ese orden. Se definía a sí mismo como un hombre inquieto y sui generis, un bohemio del ajedrez. Viajé mucho, conocí casi todo el mundo buscando la verdad, pero no es tan fácil. Me gusta ver, aprender y tener ideas propias, buenas o malas. Por la edad uno se tranquiliza. Hay que saber cuándo se es suficiente, poder decir basta. Es feo cuando uno le dan mate, pero a veces es mejor perder antes que renunciar a ciertas ideas. No acepto cosas como las que hizo, por ejemplo, un pariente mío. Yo tenía un primo hermano, René Naidorf, que durante la guerra estuvo en un campo de concentración y allí trabajó como médico para salvar su vida. Cuando lo liberaron se quedó en París y llegó a ser presidente de la Asociación Mutual Israelita. Jamás fue al templo ni respetó ningún ritual, pero era judío. Tuvo un hijo muy inteligente, muy culto, que al crecer se metió en la diplomacia. Era muy amigo de Chirac y de Mitterrand y alcanzó un cargo de ministro de no sé qué. Pero antes de que asumiera le dijeron: «Mira, no es conveniente tener un ministro con apellido judío. Mejor te lo cambiamos». Naidorf en alemán quiere decir Villanueva, así que lo tradujeron al francés y ahora es Villeneuve. Se vendió, che.
como hicieron antes Mahler y Mendelssohn, dos judíos que se convirtieron para poder triunfar en la música. Yo no los entiendo. Jamás dejaría de ser judío por conveniencia, como tampoco quise nunca cobrar el dinero que pagaron los alemanes para resarcirse de los crímenes que cometieron. No critico a los que lo cobran, pero a mí no me van a venir a pagar por los que me mataron. Hay cosas con las que no transo. El judío, por regla general, es un hombre muy luchador, no por sí mismo, sino por obligación. Cuando llegué al país representando a Polonia, yo debía ser el mejor, porque si a la par mía había otro que era cristiano, lo nombrarían capitán a él antes que a mí. Entonces mi deber era superarlo. Lo mismo pasaba con los profesionales. Si por ejemplo en Polonia había dos médicos, el judío tenía que ser superior para poder trabajar. Por consiguiente estudiaba más. Lo obligaban a superarse a sí mismo. El antisemitismo hoy sigue existiendo porque todavía hay mucha gente que no sabe razonar, por ignorancia o por celos. En Tel Aviv conocí a Kirk Douglas, que estaba acompañado por Sofía Loren. Me preguntó si en la Argentina había discriminación contra los judíos. Le respondí que como en cualquier parte del mundo. Sofía Loren, que estaba escuchando, interrumpió y le dijo a Douglas: «Contale al maestro Naidorf lo que te sucedió». Entonces Kirk comentó: «Estábamos muy apurados porque teníamos una cena en la casa de Ben Gurión y tomamos un taxi. Al llegar, el chofer me dice: «Son $15». Yo no tenía cambio y me insultó diciéndome judío sucio. Casi le doy una trompada, pero como estoy en Israel no le dije nada. Al encontrarnos con Ben Gurión, le comenté el hecho y le dije que si en Estados Unidos me llegaran a decir judío sucio lo mato, pero aquí, como el chofer seguramente también sería un paisano, lo único que hice fue comentarle a Sofía. Mirá lo que me dijo. Esto quiere decir que los judíos somos muy sensibles, siempre estamos alertas. A pesar de que entre 1991 y 1994 hizo un paréntesis en la competencia activa, mi padre siguió con su intensa rutina. Leía 2 diarios todas las mañanas, escribía para una cadena de periódicos que se editaban en varias lenguas distintas, mantenía la misma frecuencia de sus viajes y no se perdía ningún estreno de cine. El desocupado nunca tiene tiempo, repetía. Yo, en cambio, estoy siempre ocupado y siempre tengo tiempo. En su pasión arrastraba a todos los que se cruzaban con él. Un día, caminando por Corrientes, se encontró con Jorge Smetan, quien iba cansado y con ganas de llegar a su casa. Estando a pocas cuadras lo vio el viejo, que venía caminando solo, casi corriendo y con la cara desencajada. «Smetan, Smetan», le gritó apenas lo vio. «Vamos al cine que dan una película fabulosa». «No, Miguel, gracias, pero estoy llegando a casa», le dijo intentando zafar. Pero él insistió e insistió y finalmente terminó metiéndolo casi de prepo en la sala. 2 minutos después de que comenzara la película, Jorge escuchó que el viejo decía: «Esto es una porquería», mientras se levantaba y se iba dejándolo solo ahí sentado. Al otro día Jorge lo llamó y le dijo: «Pero Miguel, era buena la película». «¿Qué película?», ni se acordaba. Debido a sus muchas relaciones, frecuentemente era invitado a casamientos, cumpleaños y cualquier otro evento social. Le gustaba ir. Así un sábado por la noche se preparó para asistir a una gran fiesta en el Hotel Alvear. La pasó a buscar a Rita y partieron. Después de haber llegado, y cuando ya estaban terminando el primer plato, le llamó la atención el hecho de que no reconocía a ninguno de los presentes. Solo entonces, casi 2 horas después del inicio de la reunión, reparó en que se había equivocado de fiesta. No le faltaban propuestas para que comentara partidas de ajedrez. Bartolomé Mitre, director de La Nación, más de una vez lo había tentado con pasarse a su diario, pero prefirió mantenerse leal a Clarín, aunque las condiciones de trabajo en los últimos años ya no eran iguales que al principio. Esa misma lealtad le impedía cambiar de peluquero, desastre o despedir empleados. «Vivo bien, tengo algunos kilos de más porque me gusta comer, tomar algún trago, trasnochar. Me siento más criollo que el mate. Puedo decir que soy un criollo de Varsovia. Muchos días llego a casa a las 5 de la madrugada y me pongo a jugar con un amigo al ping-pong hasta el mediodía». Decía que la inteligencia era la capacidad de adaptarse a lo nuevo, y de hecho le preocupaba muchísimo no ser un viejo quedado en el tiempo. «Creo que la mejor partida todavía no la jugué», le gustaba decir. No debe haber sido fácil para quien nació en 1910 adecuarse al vértigo de este siglo, moverse con faxes, aviones,
máquinas y adelantos como él lo hacía. Aunque muchas veces lo sorprendía el modo de vida de sus nietos, los varones con arito y pelo largo, algún tatuaje, la ropa rota, hacía un esfuerzo por comprender y aceptar sus costumbres. 30 años atrás, cuando Mirta y yo éramos adolescentes, ella quiso irse de vacaciones con su novio y otros amigos. Era impensable que mi papá la autorizara, pero aún así se animaron a preguntarle. Obviamente dijo que no, pero ante la insistencia del grupo, propuso jugarles el permiso en una partida a ciegas que disputaría contra los 4 o 5 amigos de ella, novio incluido. Si ellos ganaban, irían. Por supuesto que no fueron. Años más tarde, en una charla entre Mirta, él y su nieta Janina, el viejo argumentó largamente a favor de la conveniencia de no casarse virgen. Ah, ahora decís eso, le reprochó Mirta. Pero cuando aquella vez te pedimos permiso para viajar no me dejaste. Es cierto, aceptó mi padre, pero soy un hombre moderno, yo también crecí. Sin embargo, cuando un tiempo después se enteró de que su nieta estaba durmiendo en la casa del novio, me llamó aterrorizado. Janina duerme con un hombre, repetía espantado y sin poder digerirlo. Después de unos días lo aceptó. Era conmovedor verlo en sus intentos de acercarse a los más jóvenes para compartir ideas y actitudes que en un primer momento le generaban crítica o rechazo. De valientes está lleno el cementerio, solía aconsejar a los nietos, aunque de los cobardes no cuenta nada la historia, agregaba sin decidirse. Extrañamente, lo único que le generaba resistencia era el uso de las computadoras en el ajedrez. No me gusta jugar con las máquinas. En principio porque ellas no se cansan nunca. No se hacen mala sangre, por más que dure la partida. Yo juego con la cabeza. Fíjate que no existen variantes Kasparov o Karpov. Existen variantes Najdorf, Tarrach, Ruy López o Filidor. Y nosotros no teníamos computadoras. En contra de los pronósticos que afirmaban el triunfo de la tecnología sobre el hombre, él seguía confiando en la creatividad del jugador. Me preguntaron muchas veces si la computadora puede reemplazar a la mente. Nunca. Puede que lo hagan las primeras 7 jugadas o 20, pero jamás tendrá la intuición que necesitan el músico, el pintor, el poeta, el ajedrecista. Nosotros tenemos nuestra diosa Kaisa, que a veces nos asiste. La máquina no. Sin embargo, tengo que aceptar que se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para todo gran maestro. En 1997 fue el desafío Kasparov Deep Blue. Mi papá seguía con su interés habitual cada una de las partidas que luego comentaba en la columna semanal del diario Clarín. Cuando ya se había disputado la segunda, en la que Kasparov abandonó, lo visitaron 2 ajedrecistas chaqueños que al pasar comentaron que un aficionado en Internet había encontrado una variante en la que el campeón podría haber hecho tablas. Inmediatamente empezó a llamar a otros maestros para confirmar el dato. Lo único que consiguió fue que le dictaran la partida hasta el abandono. Con esos elementos se sentó frente al tablero hasta encontrar él la variante que hubiera permitido el empate. Hasta que no consiguió desentrañar la jugada, no se levantó. Para sorpresa de sus invitados, finalmente consiguió ver lo que Kasparov ignoró. Contento, como si dependiera de él el triunfo del hombre sobre la máquina, volvió a llamar a todos los ajedrecistas para explicarle su hallazgo. Si bien no tuvo hijos varones, en cambio tuvo un yerno, Víctor, el marido de Mirta, con quien sostuvo una relación de amor y odio que le ocupó la cabeza y el corazón durante los últimos 30 años. Víctor, a quien mi padre inició en el negocio de los seguros de vida y que continuaría luego con su empresa, mutaba en cuestión de minutos de ser el adorado hijo varón al peor atorrante y del más aplicado alumno al más odiado enemigo. Compitieron hasta el final con fiereza, a lo mejor usanza suegro-yerno. Durante los primeros años de la relación, Víctor acostumbraba a pasar por la mañana a buscar al viejo por la casa para asistir juntos a entrevistas de trabajos. Apenas subía al coche, mi papá le exigía que apagara la radio. Cuando es hora de pensar, no se escucha música, y cuando se escucha música, no se piensa en vender seguros, decía a manera de saludo. Básicamente, el trato se mantenía en ese tono, pero no siempre. También salía a alentarlo cuando lo notaba preocupado, como esa vez en que lo vio atemorizado frente a una decisión importante que debía tomar.
Todos dicen que estás loco y es cierto. Pero de Colón también se decía que estaba loco, y mirá si les hubiera hecho caso. Pero en cuanto volví a verlo entusiasmado, hablando de las ganancias de un negocio aún no realizado, lo bajaba. Yo recién digo que gané en el casino cuando cobré las fichas. Antes la plata es de ellos. Víctor fue por años su tema de crítica preferido. No me cabe duda de que lo quiso entrañablemente y de que en el fondo lo aliviaba saberlo cerca de Mirta, aun cuando lo acusara de cuanto mal padecía. Muchas veces pensé que alimentaba la animosidad en contra suya porque era cómodo para él tener un personaje a quien hacer responsable de todas sus desgracias y con quien pelearse interminablemente. Lo más importante que les dejo es un apellido intachable, decía, por suerte para ustedes y por desgracia. Nunca me olvido de aquella vez que vendí un seguro. Cuando pregunté el nombre completo, el cliente me lo dio y agregó al final, lamentablemente. Me extrañó su comentario y le pregunté por qué lo lamentaba. Me dijo, porque mi padre me legó un nombre tan limpio que tengo el deber de seguir cuidándolo. Eso mismo espero de ustedes. La omnipotencia del viejo era por momentos tan enorme que le costaba aceptar que algún día ya no estaría cerca para cuidarnos, aconsejarnos, opinar o decidir. En especial durante los últimos años se veía a sí mismo como un rey poderoso que todo lo sabía y decidía, todo lo abarcaba. ¿Crees que podés hacer y deshacer a tu antojo? La reproché en el medio de una de nuestras tantas peleas. Y si es cierto, me contestó sin entender de qué lo estaba acusando. Acostumbrado al éxito y a la lucha, no le resultaba fácil aceptar los límites. Nunca supo detenerse frente a la intimidad, el deseo o la voluntad del que tenía enfrente. Así como a los 15 años se atrevió a leer mi diario y revisarme las carteras, pocos meses antes de morir hizo todo un escándalo porque yo no aceptaba votar a quien él había elegido. Tomaba cualquier negativa como una afrenta personal y si bien decía que el ajedrez le había enseñado a perder, fue definitivamente un mal perdedor. Desde ese lugar la idea de su muerte era temida y reconocida por él como una partida frente a la cual no encontraba estrategias. Hablaba mucho, y desde largo tiempo atrás, del momento en que ya no estuviera. Decía no temerle, pero cuando nos imaginaba sin su protección se desesperaba. Por algo, el último mensaje que dejó para nosotras, antes de entrar al quirófano en Málaga, fue que desde donde fuera que estuviera nos seguiría cuidando. Sobre todo durante el último año, después de que Rita murió, él insistía casi cotidianamente en que pronto también habría de irse. Y tanto hizo, enfrentando la prohibición de los médicos, nuestros pedidos de que se cuidara y las sugerencias de llevar una vida más acorde con su edad, que finalmente su corazón dijo basta. Hacía ya tiempo que los estudios revelaban su extrema gravedad y los médicos se asombraban y no entendían cómo se mantenía vivo y en pie. Le habían pronosticado 6 meses de vida 8 años atrás. Desde la medicina no hay explicación para que su padre esté como está, nos decían en cada consulta. Él sabía perfectamente cuál era su estado, y oscilaba entre el miedo a que llegara el momento y una provocación omnipotente, casi suicida, decidiendo cuándo y dónde sería. Nos daba infinidad de instrucciones para cuando nos faltara. Nos ametrallaba con consejos que muchas veces él mismo no cumplía. Si un amigo te pide plata y le decís que no, perdés el amigo, querida, decía. Pero si se la prestás y no te la devuelve, entonces perdés la plata y el amigo. Acordate, che, no se presta el auto, ni el calzoncillo, ni la mujer. ¿Y entonces por qué le prestaste a fulano y a mengana? Le refutaba yo, que me costaba muchísimo oírlo en silencio. Me doy cuenta de que solo hoy puedo valorar sus consejos, ya que en su momento el tono autoritario y acusatorio con el que enunciaba muchas de sus enseñanzas hacía que lo objetara, oponiéndome de plano, sin poder escuchar su contenido. Porque en la vida él empezaba a hablar y yo automáticamente bajaba una cortina interior, rechazando lo que decía más allá de lo que dijera. Era tan imponente su presencia, tan fuerte y determinante, que creo que necesitaba alejarlo a costa de artimañas mentales para conseguir un espacio. Hoy que él ya no está y el espacio realmente existe en el afuera,
Tomo contacto más cómodamente con sus cosas sin sentir que me invaden o que desaparezco. Y curiosamente, siento que recién ahora, a un tiempo de su muerte, puedo registrarlo y conocerlo como nunca antes pude. Fin del CD2, el libro continúa en el CD3.